Bueno, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante dentro de la cardiología. Me refiero a la cardiopatía chagásica. Importante es mencionar que la enfermedad de Chagas es la tercera enfermedad parasitaria muy importante dentro de este grupo de enfermedades. Pero más importante es el hecho de que la enfermedad de Chagas es la principal enfermedad parasitaria que afecta al corazón. Es una enfermedad sistémica producida por un protozoario flagelado denominado Trypanosoma cruzi y que es transmitida por un vector que se comporta como un grupo de insectos que se alimentan de sangre. Si bien hay una variedad de estos insectos hematófagos, hay un género, una especie muy frecuente en nuestro país que la vamos a mencionar posteriormente. Esta no es una clase ciertamente de parasitología, pero es importante recordar algunos aspectos importantes, no solo del agente causal, que es el Trypanosoma cruzi, sino también del vector que la transmite, como ser la vinchuca, que es el nombre con el que la conocemos más frecuentemente. Esta enfermedad también se la denomina, como ustedes saben, la trypanosomiasis americana, porque solo se halla distribuida en el continente americano. El 14 de abril es el Día Internacional de la Enfermedad de Chagas, con la finalidad de recordar que un 14 de abril de 1909, Carlos Chagas, el doctor Carlos Chagas, la descubre la enfermedad. Hablando un poco de epidemiología, ¿por qué nos interesa hablar de la cardiopatía chagásica o de la enfermedad de Chagas? Porque es una enfermedad muy prevalente en nuestro país. Casi toda la superficie de los departamentos de Tarija, Chuquisaca, Cochabamba y Santa Cruz adolecen de esta enfermedad. Y parcialmente Potosí y La Paz, como vemos en este mapa. Diríamos que el 60% de la población de nuestro país tiene riesgo de esta enfermedad. Se calcula que hay 1.800.000 personas infectadas con el Trypanosoma cruzi. En este mapa donde se ve el área chagásica en nuestro país, podemos observar que, hablando de nuestro departamento de Santa Cruz, la única zona, la única región que no tiene el problema del Chagas corresponde a toda la Chiquitanía, porque la vinchuca vive entre los 300 y los 3.000 metros de altura. Esta zona de la Chiquitanía está a menos de 300 metros de altura y por esa razón es que no es el hábitat para la vinchuca. Sin embargo, en esta diapositiva, lo más importante resaltar es lo siguiente. Desde el año 1991
todos los países de América Latina, del continente americano, se pusieron en marcha a trabajar para prevenir esta enfermedad que azotaba a mucha gente. Y fíjense que en el año 1999, el 55% de las viviendas estaban infestadas con las vinchucas. Es decir, más de la mitad de las viviendas tenían vinchucas. El año 2018, eso se redujo sustancialmente y por ahora entre el 5 y el 10% de las viviendas están con vinchucas. Es decir, ha habido un plan muy efectivo para mejorar la vivienda de las personas, de las familias, una campaña educativa muy importante, la fumigación, y por esa razón es que se ha reducido mucho el grado de infestación por las vinchucas. En cuanto a la epidemiología, la Organización Mundial de la Salud para los años 90 decía que 16 a 18 millones de personas sufrían la enfermedad de Chagas. Esto se redujo grandemente para el año 2009, donde la incidencia bajó sustancialmente. Con toda esta campaña de lucha frontal contra las vinchucas, prácticamente se ha reducido mucho la incidencia de la enfermedad de Chagas. En el año 1983 se diagnosticaban unos 700.000 casos por año y para el año 2009 se ha reducido a unos 50.000 casos por año. Como dice en esta diapositiva, es la tercera enfermedad parasitaria más importante del mundo. Pero recalcar que es la más importante de las enfermedades de naturaleza parasitaria que afecta al corazón. La Organización Mundial de la Salud la ha denominado, está catalogada esta enfermedad como una enfermedad desatendida, porque aparece en entornos muy empobrecidos. Y bueno, como cualquier otra enfermedad, la enfermedad de Chagas se ha globalizado. Fíjense en este mapa que en Estados Unidos hay más de 300.000 casos de enfermedad de Chagas. Entonces hay en todos los continentes. La enfermedad de Chagas se ha globalizado. Ahora, ¿quién es el que, es decir, por qué hay enfermedad de Chagas en otros países? ¿Quién va a mantener la enfermedad de Chagas en otros países? Es a través de la transmisión vertical. Porque obviamente la transmisión vectorial, o sea, la gente que se infecta en otros países, no es por la transmisión vectorial, sino por la transmisión vertical. Si nos remontamos a la historia de la enfermedad de Chagas, en realidad el doctor Carlos Chagas no solamente descubrió el agente causal, el Trypanosoma cruzi, también descubrió el vector que transmitía esta enfermedad, el Pastrongyllus megistus. Este vector, este insecto hematófago, él también lo descubrió.
Y no otra cosa menos importante es que también descubrió a esta niña que ven en la pantalla, que es la niña Berenice Soares de Moura, en el año 1909, un 14 de abril, el doctor Carlos Chagas, que había sido delegado para trabajar en una campaña antimalárica en Minas Gerais, descubrió que esta niña estaba sufriendo un Chagas agudo. En esa época, el 14 de abril de 1909, esta niña tenía fiebre, tenía hepato y esplenomegalia, había sufrido una forma aguda de la enfermedad de Chagas. Por lo tanto, al doctor Carlos Chagas se lo reconoce por este triple descubrimiento. En realidad, la comunidad científica le pagó mal porque era merecedor de un premio Nobel de la medicina, porque es uno de los pocos descubrimientos, ya que descubre, como decía anteriormente, el agente causal, el vector que transmite la enfermedad y la enferma que fue Berenice. El doctor Carlos Chagas fallece en 1934 y resulta que en 1961 esta niña tenía 53 años, había superado la fase aguda de la enfermedad y fue examinada por otros médicos de esa época. Es muy bajo el porcentaje. Esta niña tuvo la suerte que superó la fase aguda porque el compromiso cardíaco es muy bajo en la fase aguda. De suerte que esta niña pudo superar y por esa razón llegó a sobrevivir hasta los 60 años, dice la historia de la medicina. Por lo tanto, hay que reconocer que el doctor Carlos Chagas fue un gran profesional médico por este triple descubrimiento. Ahora, también es importante mencionar que desde 1909 para acá, muchos profesionales médicos le dedicaron mucha investigación a la enfermedad que él había descubierto. Hay profesionales médicos de todos los países de América que inclusive llegaron a defender su tesis de grado sobre la enfermedad de Chagas. Por esa razón a esta enfermedad también se la llama enfermedad de Chagas-Massa, porque el doctor Massa, un médico argentino, también contribuyó en el descubrimiento, en la investigación de esta enfermedad, que hasta ahora sigue siendo un dolor de cabeza para los médicos. En esta diapositiva podemos ver el agente etiológico, que es el Trypanosoma cruzi, y Carlos Chagas, en honor a su profesor que fue el doctor Osvaldo Cruz, por eso le puso el nombre de Cruzi, que viene de Cruz, del apellido de su profesor que fue el doctor Osvaldo Cruz. El doctor Carlos Chagas no había sido, cuando lo delegan para ir a esa zona, lo hizo pensando en la malaria, no lo hizo pensando en el Chagas, pero allá los moradores de esa zona
de Minas Gerais, le comunicaron que habían muchos insectos hematófagos. Por lo tanto, ha sido muy interesante el descubrimiento de esta enfermedad. Quiero recordarles, mejor dicho, algunos elementos importantes del agente infeccioso. El Trypanosoma cruzi es un protozoario flagelado de la sangre y los tejidos y adopta diferentes formas en el insecto vector y el huésped vertebrado. Entonces, estas formas son el amastigote, el epimastigote y el tripomastigote. El tripomastigote tiene una forma fusiforme, se lo encuentra en el huésped vertebrado, es decir, en el reservorio, en los animales que se comportan como reservorios, incluido el hombre. Esta forma circula en la sangre y lo más importante es que es la forma infectante para el vector. Mide alrededor de 20 micras de longitud. Posee una membrana ondulante bordeada por un flagelo y un aspecto importante del Trypanosoma cruzi es que tiene un kinetoplasto y por el cual sale el flagelo por el extremo anterior. La otra forma parasitaria es el amastigote. Es redondeada u oval, se encuentra en el huésped vertebrado, en el hombre, se multiplica por división binaria, mide de 1.5 a 4 micras y no posee el flagelo que tiene el tripomastigote. Este amastigote, esta forma parasitaria, es la que forma los famosos nidos dentro del corazón, en la fibra miocárdica, en el sistema retículo endotelial, en los macrófagos. Y el epimastigote es también una forma fusiforme, se encuentra en el intestino medio del huésped invertebrado, es decir, de la vinchuca. El flagelo es anterior al núcleo y también se multiplica por división binaria. Este es el insecto hematófago que transmite la enfermedad. Carlos Chagas descubrió en el año 1909 el género, la especie, el Pastrongyllus megistus. Si bien en nuestro país el género más frecuente es el Triatoma infestans, tienen un tamaño de 2 milímetros hasta unos 3 centímetros. Son de color pardo con un reborde de bandas transversales que se alternan en colores pardos y claros. La cabeza es afinada con 2 ligeras protuberancias que son los ojos. El cuerpo es plano, pero cuando se alimenta su abdomen se hincha. Es un insecto que tiene 6 patas y un par de antenas. Este insecto es un triatomíneo, tiene hábitos nocturnos, escapan a la luz y suelen esconderse en las grietas de las paredes. Por eso viven en los techos de paja y las paredes de adobe. Es hematófago y su picadura es indolora habitualmente. Interesante es que la vinchuca se torna infectante 20 días después de una ingestión de sangre infectada y permanece así toda su vida. La parasitología nos dice de que puede vivir un año aproximadamente la vinchuca. Es decir, que durante todo este tiempo
ella puede infectar al hombre. La vinchuca se infecta al picar, al alimentarse de sangre de los reservorios, que pueden ser los perros, los gatos, la zarigüeya, y también se infecta, o sea, se adquiere la infección al picar al hombre. De esa forma ella se infecta. Y se dice que después de 2 semanas se torna infectante. Hablando ya del compromiso cardíaco, que es lo que nos interesa en esta clase, hay unas 5 teorías que explican la fisiopatología del compromiso miocárdico. Una de las teorías que tiene mayor sustento científico es la teoría inmunológica. A partir de las 8 semanas, por esa razón es que ya el organismo, el ser humano, ya produce anticuerpos contra los antígenos del Trypanosoma cruzi. Hay muchas teorías que explican la fisiopatología del compromiso cardíaco. De todas maneras, todos han coincidido que es multifactorial, hay muchos factores. Hay daño de tejido nervioso, hay alteración en la microvasculatura, los amastigotes producen inflamación, producen miocarditis, dañan el sistema eléctrico del corazón, el sistema excitoconductor. El Trypanosoma cruzi característicamente puede provocar aneurismas en el ápex, dilata las cámaras cardíacas. Muchos de los enfermos con cardiopatía chagásica crónica se pueden morir, pueden hacer una muerte súbita cardíaca. Inclusive, y no deja de ser frecuente, un 40% de los enfermos con cardiopatía chagásica se pueden morir sin que esté dilatado el corazón. El Trypanosoma cruzi es un parásito que produce mucho compromiso, produce necrosis, produce apoptosis, fundamentalmente de la punta cardíaca. Muchas veces uno cuando ve a un paciente en la consulta y le hace un electrocardiograma, muchas veces en el electrocardiograma se ve zonas de necrosis en la pared septal, porque esos nidos de los amastigotes producen necrosis de las células miocárdicas. En esta diapositiva se ve que existen 3 formas de transmisión de la enfermedad de Chagas. En la zona endémica lo que prevalece es la transmisión vectorial. En cambio, en la zona urbana lo que prevalece es la transmisión transplacentaria y transfusional. Cuando se empezó el trabajo de todos los países de América en la lucha frontal contra la enfermedad de Chagas, el 80% de los casos de enfermedad de Chagas se producían por transmisión vectorial por la picadura de la vinchuca. Prácticamente esto ahora ya no nos interesa demasiado, porque solo un 5 a 10% de las viviendas están infestadas por las vinchucas. De manera que lo que más nos interesa ahora es la transmisión vertical o transplacentaria.
Eso corresponde más o menos a un 16%. Es lo que nos debemos preocupar de esta enfermedad. Es decir, el 16% de las mujeres en edad fértil, de las mujeres que se embarazan, tienen una prueba positiva para Chagas. Es decir, la cero prevalencia de la enfermedad de Chagas en mujeres embarazadas es de un 16%. Y la posibilidad que el niño nazca con un Chagas congénito puede llegar a un 2%. Tampoco es preocupante ahora para nosotros el mecanismo a través de la transfusión de sangre, porque ahora se controla estrictamente la transfusión sanguínea. Entonces lo que más nos preocupa es la forma vertical. ¿Cuál es la evolución natural de la enfermedad de Chagas? Prácticamente ustedes, yo creo que ya no van a ver en su vida como profesionales un Chagas agudo, porque la transmisión vectorial ya casi no existe. El Chagas agudo se producía por la picadura de la vinchuca, y cuando la vinchuca picaba en la piel alrededor del ojo, era lo que producía este edema bipalpebral unilateral, que fue descrito por un médico argentino, el doctor Romaña. Entonces, esta forma aguda de Chagas prácticamente ya ni yo la he llegado a ver, y ustedes tampoco, yo creo que la van a ver en su vida profesional. Y tampoco van a ver un Chagas agudo por transfusión de sangre contaminada, porque ahora los bancos de sangre controlan estrictamente. Prácticamente cuando un enfermo es Chagas positivo, está condenado a no poder donar sangre. Entonces ya no van a poder ver probablemente esta forma aguda de Chagas. Fue el doctor Carlos Chagas que vio en la niña Berenice esta forma aguda. Esta forma aguda puede cursar con fiebre, con este edema bipalpebral unilateral que se llama el signo de Romaña-Maza, porque fueron estos dos autores que lo describieron. El niño puede tener hepatoesplenomegalia. Un bajo porcentaje del Chagas agudo se complica con miocarditis aguda y morirse. Es muy bajo el porcentaje. Por eso decía al principio, la niña Berenice superó el Chagas agudo y estaba viva a los 55 años. Chagas falleció en 1934 y en 1961 todavía médicos brasileños la llegaron a examinar a la niña. Quiere decir que esta niña superó la fase aguda del Chagas. Ahora, muy aparte es un Chagas agudo en un paciente que reactiva una forma crónica. Eso se está viendo mucho en pacientes con VIH. Por ejemplo, si un paciente con VIH está en fase indeterminada, es decir, ha pasado la fase aguda, entra a la fase crónica indeterminada en la que está asintomático, es serológicamente positivo para Chagas, no tiene ningún síntoma y, por desgracia, debuta con una inmunodepresión tipo VIH, en esos casos el paciente puede hacer una forma aguda de Chagas. Y en realidad esta forma aguda, una reactivación aguda en un paciente que tenía Chagas crónico indeterminado, no se muere en realidad por un problema de miocarditis, sino que lo más peligroso es que pueda ser una meningoencefalitis. De eso se puede morirse. Por esa razón es que ahora la norma dice que todo paciente, si el paciente viene de una zona endémica para Chagas,
todo paciente portador de un VIH hay que hacerle una prueba serológica para Chagas, porque puede reactivarse el Chagas, es decir, esos amastigotes que estaban de los macrófagos, dentro del sistema retículo endotelial, que no tienen flagelo, pueden salir a la sangre y convertirse en tripomastigotes y hacer una forma aguda de Chagas. El Chagas agudo tiene una evolución hasta de unas 8 semanas y puede curar sin necesidad de ningún tratamiento. Obviamente que cuando uno diagnostica un Chagas agudo, pues tiene que hacerle tratamiento con los antiparasitarios. Entonces pasan las 8 a 10 semanas y el paciente pasa a una fase que se llama fase latente o fase intermedia. Y en esta etapa el paciente se encuentra serológicamente positivo, es decir, tiene unas 2 pruebas o 3 pruebas serológicas positivas para el Chagas, pero es un paciente totalmente asintomático. La literatura mundial dice que esta fase indeterminada, latente o intermedia, puede durar muchos años. Inclusive se ha visto enfermos que pueden estar hasta 20 años y están totalmente asintomáticos. Ahora, ¿qué porcentaje de los pacientes serológicamente positivos pueden hacer un compromiso cardíaco? La literatura dice que entre el 25 a 30% de esos enfermos serológicamente positivos, cuando están en fase crónica, puede comprometer el corazón. Un 30% pueden afectar el sistema cardiovascular, un 6% el sistema digestivo y solo un 3% el sistema nervioso central y periférico. Entonces, el mensaje más importante de esta diapositiva es el hecho de que si nosotros decimos que en nuestro país se calcula que hay 1.800.000 pacientes infectados con el Trypanosoma cruzi, de esa cantidad, entre el 25 a 30% pueden desarrollar una cardiopatía chagásica. Sin embargo, el debate y las interrogantes que se analizan en todos los congresos que se hacen dentro de la cardiología, es el hecho de que no se sabe quiénes son, cuáles son los predictores, es decir, cómo sabemos, cómo podemos seleccionar a ese 30% de los que van a hacer compromiso cardíaco. Entonces todavía la ciencia no ha dilucidado ni ha esclarecido ¿cómo detectamos a ese 30%? Porque el 70% puede estar en fase latente para toda su vida y nunca hacer un compromiso cardíaco intestinal. Pero hay un 30% que puede desarrollar cardiopatía chagásica. Ahora, la ciencia ha demostrado, por otra parte, que si el paciente persiste en la zona endémica para Chagas, si está muy parasitado, tiene más probabilidades de que desarrolle el compromiso cardíaco. Si empieza con un fenómeno de inmunodepresión, también puede desarrollar el compromiso cardíaco. Pero todavía hay mucho por estudiar qué pacientes son los que van a desarrollar el compromiso cardíaco. En esta diapositiva quiero mostrarles qué es lo que pasa en la fase indeterminada. La fase indeterminada de la enfermedad de Chagas, donde prácticamente ya no hay tripomastigotes en la sangre circulante. En esta fase indeterminada, esos tripomastigotes han pasado al interior de las células, es decir, se han convertido, han perdido su flagelo, su membrana ondulante, y han pasado a ser amastigotes. Estos amastigotes son los que van destruyendo la fibra miocárdica, producen apoptosis, producen inflamación, producen zonas de necrosis en el miocardio
pueden producir los famosos aneurismas del ventrículo izquierdo. Entonces estos enfermos están totalmente asintomáticos, la duración es indefinida, pueden estar 10, 15, 20 años en forma asintomáticos. Obviamente tienen una serología positiva para Chagas, es decir, son serológicamente positivos y están condenados a no poder donar sangre. El grueso de los enfermos con Chagas están en esta fase indeterminada. ¿Qué hay que hacer con estos enfermos? Simplemente hacerle seguimiento cada año o cada 6 meses para detectar si alguno de ellos entra en ese 25 a 30% de los que van a hacer un compromiso cardíaco. Los métodos de diagnóstico del periodo crónico son los clásicos, digamos, son los comunes y corrientes. La Organización Mundial de la Salud recomienda hacer 2 pruebas. Son obviamente pruebas serológicas. Lo que hacen estas pruebas es detectar anticuerpos contra el antígeno que produce el Trypanosoma cruzi. Las 2 pruebas más comunes y corrientes que solicitamos son el HAI, la hemaglutinación indirecta, y el IFI. Dice la OMS, obliga al personal médico que tiene que pedir 2 pruebas. Si una de esas pruebas es negativa, es necesario hacer una prueba de ELISA. Lo cierto es que para hacer el diagnóstico de una enfermedad de Chagas en periodo crónico se necesitan 2 pruebas serológicas. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos para decir que hay una cardiopatía chagásica crónica? En primer lugar, el paciente tiene que venir de una zona endémica para Chagas. Por lo tanto, es una necesidad que el médico conozca de dónde, cuál es su procedencia del enfermo. Ya sabemos que hay 4 departamentos fundamentalmente que están abarrotados por el Trypanosoma cruzi porque es el hábitat normal de la vinchuca. Ustedes saben que la vinchuca vive sobre todo entre los 300 y los 1600 metros de altura sobre el nivel del mar. Tiene que tener el paciente una serología positiva para Chagas, obviamente, y tiene que tener un cuadro clínico compatible. Estos son los 3 criterios para hacer diagnóstico de la cardiopatía chagásica. Entonces el diagnóstico es clínico, necesito tener la serología positiva para Chagas, el antecedente endémico o un antecedente de haber recibido una transfusión de sangre no compatible, pero esto es muy raro, es muy remota la posibilidad porque el banco de sangre hace un control estricto. Y uno de los exámenes más importantes para hacer el diagnóstico precoz de la cardiopatía chagásica es el electrocardiograma. En la fase crónica hemos dicho que el 10 a 30% de los pacientes seropositivos pueden desarrollar la cardiopatía chagásica. Electrocardiográficamente está demostrado que el Trypanosoma cruzi fundamentalmente ataca, invade, inflama, afecta la rama derecha de las de His y la hemirama anterosuperior, porque estas dos ramas son más superficiales y están menos irrigadas. Esa es la razón por la cual se afectan más frecuentemente. En esta diapositiva vamos a ver algo muy importante. Dice acá, el 70% de los pacientes con una serología positiva para Chagas habitualmente no se le encuentra una patología demostrable. Y en un 30% puede encontrarse una patología demostrable.
Esta es el léxico, la clasificación actual de cómo se clasifica la enfermedad de Chagas. Si yo tengo un paciente serológicamente positivo para Chagas, proveniente obviamente de una zona endémica, lo examino al enfermo y no le encuentro absolutamente ni nada, la semiología cardíaca es normal, el electrocardiograma es normal, la radiografía de tórax es normal, entonces lo clasifico como enfermedad de Chagas crónico sin patología demostrable. En cambio, un 30% de los enfermos puede tener un compromiso cardíaco y eso es lo que nos interesa en esta clase. Entonces, estamos hablando de un 30% que puede, de ese universo de enfermos que están infectados, pueden desarrollar el compromiso cardíaco. No vamos a hablar ahora de la parte digestiva ni de la parte neurológica, lo que nos vamos a dedicar es fundamental al compromiso cardíaco. Entonces, todo paciente que tiene una serología positiva para Chagas, hay que hacerle una evaluación clínica. Y esta evaluación clínica lo que pretende es detectar en forma precoz si tiene compromiso cardíaco. Hay que hacerle una anamnesis común y corriente para ver si tiene síntomas cardíacos. Pero aquí el examen más importante es el electrocardiograma, porque el electrocardiograma detecta en forma precoz el compromiso cardíaco por el tripanosoma cruzi. Luego la radiografía de tórax y la ecografía cardíaca que se la puede pedir, obviamente es fundamental para hacer el diagnóstico ya más preciso del compromiso cardíaco. El compromiso del corazón, según la Organización Mundial de la Salud, se lo puede dividir en 4 fases. Sin embargo, hay un consenso, hay un grupo de expertos que el año 2016 elaboraron una directriz para toda la comunidad médica y ha dividido la cardiopatía chagásica en 2 grandes grupos. Es decir, cardiopatía chagásica tipo A, en la que los enfermos son serológicamente positivos y pueden tener trastornos eléctricos. Es decir, yo le hago un electrocardiograma al enfermo y puedo encontrar algún trastorno eléctrico en el electrocardiograma. Fundamentalmente puede ser un bloqueo de rama derecha, un hemibloqueo de la ramita anterosuperior, puedo encontrar algunas extrasístoles ventriculares, o sea, algún trastorno eléctrico sin que tenga signos de insuficiencia cardíaca. Cuando yo le pido una radiografía de tórax, ese enfermo no tiene que tener cardiomegalia. Es simplemente un compromiso electrocardiográfico. Estos enfermos, ¿qué síntomas pueden tener? Pueden tener síntomas vagos, muy inespecíficos. Pueden tener mareo, dolor de cabeza, alguna vez pueden tener un síncope, si empiezan a hacer bradicardia. Es un paciente que tiene buen pronóstico. Esta es la cardiopatía chagásica, que según este grupo de expertos es tipo A, cuando solamente tiene compromiso electrocardiográfico. Sin embargo, el grupo más grave, de peor pronóstico y más frecuente es la cardiopatía chagásica tipo B, en la que el enfermo no solamente tiene trastornos eléctricos, sino que cuando uno le pide una radiografía de tórax, habitualmente ya tiene cardiomegalia. Esta es la forma que habitualmente vemos los cardiólogos. Vemos pacientes que vienen a la consulta ya con síntomas de insuficiencia cardíaca. Es decir, ese paciente ha pasado por una fase crónica indeterminada, latente, no se ha hecho un seguimiento oportuno, ha pasado primero por una fase de cardiopatía chagásica tipo A por trastornos electrocardiográficos y no tuvo la suerte de recibir un tratamiento, un seguimiento, digamos, y por eso entra a esa fase de insuficiencia cardíaca, una fase dilatada, es decir,
el paciente ya tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, va a tener disnea de esfuerzo, edema de miembros inferiores, puede tener ritmo de galope. Entonces, esa forma es la que nosotros habitualmente vemos en los hospitales cuando se internan los enfermos. Lamentablemente, no se le hace seguimiento a estos enfermos o estos enfermos acuden en forma muy tardía. Si bien hay muchos estudios que se le debe hacer al paciente con cardiopatía chagásica, por ejemplo el Holter para la detección de arritmia, la ergometría que es una prueba de esfuerzo, hay muchos estudios más sofisticados que son de dominio ya del especialista. Para el médico general es importante dos exámenes, el electrocardiograma y la radiografía de tórax. Es decir, a todo paciente serológicamente positivo debe hacérsele un electrocardiograma porque este examen permite detectar en forma precoz el compromiso cardíaco. A ese paciente que ya empieza a tener trastornos electrocardiográficos, hay que hacerle un seguimiento más de cerca porque ese paciente puede evolucionar a este grupo que se llama la cardiopatía chagásica tipo B o grupo B, que son pacientes que ya tienen dilatación e insuficiencia cardíaca. Entonces, fíjense acá en este electrocardiograma, en este trazado electrocardiográfico, se ve característicamente el bloqueo de la rama derecha, se ve aquí en B1 esta morfología de RSR en B1 y en B2, o sea, el bloqueo completo de la rama derecha con el hemibloqueo anterosuperior es la forma más frecuente de cómo se manifiesta el Chaga. Cuando uno ve este patrón de bloqueo de rama derecha con hemibloqueo anterosuperior, es decir, el eje está desviado a la izquierda, hay que sospechar en presencia de un paciente serológicamente positivo para Chaga y procedente de una zona endémica, hay que pensar que tiene una cardiopatía chagásica. Si no tiene síntomas de insuficiencia cardíaca y la radiografía de tórax no muestra una cardiomegalia, hay que catalogarlo como una cardiopatía chagásica tipo A, que tiene en realidad buen pronóstico. Hay que hacerle seguimiento cada año para ver si no va dilatando o si no va haciendo otros trastornos electrocardiográficos. Acá, por ejemplo, se ve a un paciente, una radiografía donde se ve ya una dilatación cardíaca y una cardiomegalia grado 2 a 3, 31 años de edad, varón, ya con historia de disnea, de cansancio, con edema maleolar, y en el electrocardiograma ya se ve que tiene un bloqueo auriculoventricular completo. Es decir, esto sería una forma mixta de cardiopatía chagásica, porque tiene trastorno electrocardiográfico, pero también tiene dilatación cardíaca, es decir, en la radiografía se ve cardiomegalia. Este bloqueo completo este bloqueo auriculoventricular completo, donde hay una total asincronía entre las aurículas y los ventrículos, obviamente es candidato a que se le implante un marcapaso. Es decir, esta es una forma ya avanzada de cardiopatía chagásica. Y es la forma con la que habitualmente nos encontramos los médicos en la consulta médica o enfermos que se internan por síntomas de insuficiencia cardíaca. Aquí hay otra radiografía de otro paciente donde se ve también una cardiomegalia grado 3 para 4. Generalmente la cardiomegalia de la enfermedad de Chagas es global, o sea, produce una dilatación de las 4 cavidades. Correspondía a un varón de 50 años con disnea, con cansancio y con edema de miembros inferiores. Es decir, es un paciente ya con un compromiso crónico muy avanzado. Lo propio acá, hay dos imágenes radiológicas donde se ve también cardiomegalia.
Un poquito de Chagas congénito. Hemos dicho anteriormente que un 16% de las mujeres en estado de gestación son seropositivas. Es una norma que en el control prenatal se le pida una serología para Chagas a todas las mujeres. Es un pecado que el médico no lo haga. Y hay que hacerle una prueba al recién nacido para saber si no ha adquirido por transmisión vertical la enfermedad. Importantísimo es pesquisar, hacer la prueba de tamizaje a todos los recién nacidos, porque el Chagas agudo, en estos casos de transmisión vertical, se cura 100% con tratamiento antiparasitario. Esa es la importancia. Y todavía en nuestro país hay un porcentaje muy alto. Bolivia es uno de los países que tiene un porcentaje muy alto de la seroprevalencia en mujeres embarazadas, un 16%. Hay países vecinos como Argentina, Brasil, Chile que tienen una prevalencia muy baja. Es decir, esto es muy preocupante porque si el niño no hace el tratamiento, pues es un niño que está condenado a después hacer un compromiso crónico ya más allá de las 8 semanas. Y el tratamiento con el Benidazol, que es el único antiparasitario que hay ahorita disponible, produce una cura del 100%. Ahora, hay mujeres embarazadas que pueden tener aborto o nacimientos prematuros. Entonces, la mayoría de las pacientes en edad fértil se encuentran en etapa crónica asintomática. Entonces, se embarazan, se le hace la prueba y salen positivas en un 16%. Hay todo un protocolo, que eso ustedes van a llevar cuando lleven ginecología. Hay todo un protocolo para el manejo del Chagas congénito. ¿Qué es lo que hay que hacer con una madre serológicamente positiva? ¿No es verdad? Que se detecta durante el embarazo. Esta es una diapositiva en la que muestra todo lo que produce el Trypanosoma cruzi a nivel cardíaco. Dilatación cardíaca, se ve mucha arritmia. El Trypanosoma cruzi es uno de los parásitos que es muy arritmogénico, produce muchas arritmias. Un 40% de los pacientes que tienen cardiopatía chagásica crónica hacen muerte súbita cardíaca por arritmias ventriculares malignas. Por esa razón el electrocardiograma es muy importante. Recordando entonces la evolución natural de la enfermedad de Chagas, el 20 a 30% de toda esa población serológicamente positiva para enfermedad de Chagas, el 20 a 30% del porcentaje desarrolla un compromiso cardíaco. Los signos tempranos se los ve en el electrocardiograma, como decíamos anteriormente, bloqueo de rama derecha y bloqueo fascicular anterior izquierdo. Estos pacientes, cuando no se los controla, pueden progresar a una dilatación cardíaca con síntomas de insuficiencia cardíaca. El 40% de los enfermos con enfermedad de Chagas pueden tener el famoso aneurisma apical, y eso se detecta por ecocardiografía. Cuando un paciente en el electrocardiograma se ve una onda Q de necrosis en V1 y en V2, eso es muy sugestivo de que pueda tener aneurisma apical. Estos aneurismas apicales del ventrículo izquierdo son potencialmente embolígenos. Casi la mitad de los enfermos con Chagas tienen riesgo de desarrollar
accidente cerebrovascular isquémico por la presencia de estos aneurismas. El aneurisma de ventrículo izquierdo produce 3 complicaciones. Produce síntomas de insuficiencia cardíaca porque hay sangre que se introduce en ese aneurisma y produce un robo sistólico del gasto cardíaco. Segundo, el aneurisma puede provocar arritmias ventriculares malignas, tipo fibrilación ventricular, taquicardia ventricular que lo lleva a paro cardíaco. Y tercero, en esos aneurismas se producen trombos y esos trombos salen y van y se enclavan habitualmente en la arteria cerebral media. En el electrocardiograma es muy frecuente encontrar esta arritmia. Se dice que las extrasístoles ventriculares son las arritmias o es la arritmia más frecuente en el paciente chagásico. Aquí se ve una extrasístole ventricular que está caracterizada por tres elementos. Se ve un QRS ancho mayor a 0,11 segundos. La onda T es opuesta a la onda P. Hay una pausa compensadora y no se observan ondas P. Es decir, una extrasístole ventricular tiene estas 3 características: ausencia de onda P, QRS ancho y el segmento ST y la onda T es opuesto a la polaridad de la onda L. Las extrasístoles ventriculares son sumamente frecuentes en la enfermedad de Chagas. También el trypanosoma cruzi puede provocar diversos bloqueos aurículos ventriculares hasta el bloqueo AV completo, que es un motivo para implantar marcapaso. Estas 2 revistas, Lancet en el 2010 y la New England Journal of Medicine en el 2006, elaboraron estos factores pronósticos en la cardiopatía chagásica. Se le da un puntaje de 5 al paciente que tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. También se le da un valor de 5 al paciente que tiene cardiomegalia por la radiografía. Se le da un valor de 3 al paciente que por la ecocardiografía muestra una alteración en la motilidad. Se le da un valor de 3 cuando se le realiza un Holter al paciente y se muestra ahí un episodio de taquicardia ventricular no sostenida. Se le da un valor de 2 si en el electrocardiograma se ven complejos QRS de bajo voltaje, y se le da un valor de 2 al paciente varón si es del sexo masculino. Entonces yo sumo todos estos puntajes y de acuerdo al valor total se valora el pronóstico. Y fíjense acá que si el paciente tiene entre 12 y 20 puntos, tiene una mortalidad muy alta. El 63% se va a morir a los 5 años y el 84% se va a morir a los 10 años. Estos factores son muy importantes que uno los valore en la historia clínica con el paciente. Es decir, todos estos factores son factores de riesgo que agregan pronóstico. Ahora, esta diapositiva también es muy importante. Se ha popularizado que el bloqueo, cuando uno ve un electrocardiograma con un bloqueo completo de rama derecha o un hemibloqueo antero superior izquierdo, es lo más frecuente del Chagas. Pero fíjense que la diapositiva dice de que la presencia de este bloqueo no se asocia a una alta mortalidad. O sea, es frecuente, pero es de buen pronóstico. O sea que no hay que asustarse. No es lo mismo cuando en el otro extremo, cuando tenemos pacientes que tienen bloqueo completo de rama izquierda. Cuando se bloquea la rama izquierda del haz de His, prácticamente el pronóstico es malo.
La presencia de ondas Q patológicas o la presencia de fibrilación auricular en un paciente con enfermedad de Chagas también tiene un peor pronóstico. Es decir que el electrocardiograma, además de ser un examen que permite diagnosticar en forma precoz el compromiso cardíaco, también nos ayuda a elaborar un pronóstico. El bloqueo completo de rama derecha, cuando se asocia al bloqueo de la ramita posterior-inferior, la literatura mundial ha dicho que tiene también mal pronóstico. Entonces, muy importante. Un 30-40% de los enfermos con Chagas necesitan de este dispositivo que se llama marcapasos. Entonces, estos enfermos tienen buen pronóstico cuando solamente tienen compromiso eléctrico, es decir, el paciente solamente puede tener un bloqueo AV completo que cursa con bradicardia, obviamente, un enfermo que viene con historia de cansancio, puede venir con historia de que tiene mareos. Alguna vez la familia dice, sí, doctor, se desmayó y se cayó al suelo y más cosas. Entonces hay que examinar bien a este enfermo porque puede tener bradicardia y la bradicardia sea por un bloqueo AV total. Se le pone marcapaso a estos enfermos. Si es que no está dilatado el corazón, tienen buen pronóstico con el marcapaso, pero si el corazón está dilatado, está en fase de una cardiopatía chagásica tipo B, el marcapaso no le va a mejorar el pronóstico. En cambio, cuando es solamente el compromiso eléctrico, se beneficia. Decíamos que un 40% de los pacientes con cardiopatía chagásica crónica pueden desarrollar un accidente cerebrovascular, evidentemente. Y fíjense acá que en esta diapositiva los factores de riesgo, o mejor dicho, las indicaciones para dar un anticoagulante oral para prevenir el accidente cerebrovascular en la población chagásica está acá. Es decir, ¿qué pacientes necesitan recibir un anticoagulante oral para evitar que se mueran por una embolia cerebral? Les comento que es muy deprimente para el médico cuando uno está manejando pacientes con Chagas y le va haciendo seguimiento y pasa un tiempo y se lo traen al enfermo con una embolia cerebral, con una secuela de embolia cerebral. Es decir, es deprimente para el médico porque seguramente uno no evaluó bien al enfermo, porque la embolia cerebral es prevenible. Entonces yo tengo que identificar si el paciente tiene factores de riesgo. Entonces aquí se ve claramente, bien indicado acá está, qué pacientes necesitan recibir anticoagulante oral. El paciente que tiene fibrilación auricular, el paciente que tiene una disfunción sistólica, es decir, el paciente que cuando se le hace una ecocardiografía y la fracción de eyección está menos del 40% y está fibrilado, necesita, además del tratamiento convencional para la insuficiencia cardíaca, necesita la warfarina como anticoagulante oral. El paciente que tiene una trombosis mural es el típico paciente que tiene aneurisma en el ápex, también tiene indicación de anticoagulación oral. Esto es una diapositiva de la Sociedad Española de Cardiología. Los españoles están desde hace mucho tiempo han estudiado mucho el Chagas. ¿Por qué? Porque en España hay mucha población femenina que tiene Chagas, que se ha ido por cuestiones sociales, se ha ido a vivir para allá. Entonces, como viene de una zona endémica, entonces lo estudian. Y la Sociedad Española de Cardiología, fíjense que elaboró este cuadro para correlacionar qué alteración
O sea, ¿qué relación hay entre los trastornos electrocardiográficos y el pronóstico? Y aquí claramente dice, cuando en el electrocardiograma se ve una zona eléctricamente inactiva, es decir, yo puedo ver ondas Q de necrosis en alguna pared, en alguna de las 6 derivaciones del electrocardiograma, eso tiene un mal pronóstico porque está asociado a disfunción del ventrículo izquierdo. Es decir, tener una zona eléctricamente negativa se asocia con disfunción ventricular. Y fíjense que solo el 12% de los pacientes que tienen bloqueo de rama derecha, que es la alteración más frecuente, esos enfermos solamente en el 12% se asocia a disfunción ventricular. Es decir, que no tiene mal pronóstico el paciente que solamente tiene bloqueo de rama derecha. En cambio, el paciente que tiene bloqueo de rama izquierda, en un 61% se asocia cuando se le hace una ecocardiografía a disfunción ventricular. La enfermedad de Chagas, el Trypanosoma cruzi, es el parásito que más produce dilatación cardíaca. Es decir, que más produce una forma de miocardiopatía secundaria. Los síntomas que tiene el enfermo cuando está comprometida la función miocárdica son síntomas de insuficiencia cardíaca, está más en riesgo de tener accidente cerebrovascular, está más sujeto a tener arritmias y puede tener muerte súbita cardíaca. Cuando uno lo examina al paciente con un paciente que viene con síntomas cardíacos, es importante en la exploración física pesquisar si tiene taquicardia, si no está con ritmo de galope. Es frecuente que el paciente que tiene bloqueo completo de rama derecha puede estar el segundo ruido cardíaco desdoblado. Puede tener soplos de insuficiencia mitral o de insuficiencia tricuspidia cuando está en fase muy avanzada, cuando una radiografía revela que hay cardiomegalia. Ese paciente puede tener soplo, pero no por compromiso orgánico de las válvulas, sino por dilatación de las cavidades. O sea, la dilatación de las cavidades del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho produce incompetencia de la válvula mitral o incompetencia de la válvula tricuspidia, pero no por alteración estructural de las válvulas como en una fiebre reumática. Es importante saber si está en ritmo regular o en ritmo irregular. Una de las arritmias más frecuentes encontradas en los pacientes con enfermedad de Chagas es la fibrilación auricular. Y cuando hay fibrilación auricular, ese paciente tiene más riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca y es un candidato a indicarle un anticoagulante oral porque esta arritmia puede llevarlo a un accidente cerebrovascular. En esta radiografía se ve una cardiomegalia grado 3. Es deprimente ver a un enfermo con síntomas de insuficiencia cardíaca, se le saca una radiografía de tórax y uno ve un corazón muy dilatado. Los radiólogos le llamaron cor bovis cuando el corazón está muy dilatado, o sea, queriendo decir que es como un corazón de vaca, muy dilatado, muy grande. Esa es una fase muy avanzada. Este patrón electrocardiográfico solo se presenta en un 3% de los pacientes con enfermedad de Chagas, es decir, el bloqueo de rama izquierda es el menos frecuente, porque lo más frecuente es el bloqueo de rama derecha. Pero cuando yo tengo un paciente con Chagas y tiene bloqueo de rama izquierda, tiene un peor pronóstico. El bloqueo de rama izquierda lo vamos a ver en la derivación de 1, en ABL, en B5 y B6, un QRS ancho. Un paciente cuando está en insuficiencia cardíaca se lo debe tratar, es decir, cuando está dilatado, cuando viene por síntomas de insuficiencia cardíaca y se le pide una radiografía de tórax
y me sale una cardiomegalia, le hago una ecografía cardíaca y la fracción de eyección está menos del 40%, estamos frente a un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. Entonces, se lo trata como cualquier paciente para insuficiencia cardíaca. ¿Cuál es el tratamiento de la insuficiencia cardíaca? Lo vamos a ver cuando veamos el capítulo de insuficiencia cardíaca. Hay que dar inhibidores de la enzima convertidora en angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina, diuréticos de ACE en el caso que esté edematizado el paciente, espironolactona, digital en el caso que esté fibrilado, y si yo encuentro algún factor de riesgo para accidente cerebrovascular, por ejemplo, que esté fibrilado o que esté muy dilatado, tengo que indicarle anticoagulante. Es decir, el tratamiento del paciente con cardiopatía chagásica crónica en fase dilatada no tiene nada distinto a cualquier paciente en estado de insuficiencia cardíaca. Se trata de la misma forma. ¿Cuáles son los predictores de muerte súbita en la enfermedad de Chagas? Hay criterios clínicos, por ejemplo, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca en clase 3 o clase 4 tiene alto riesgo de muerte súbita. Paciente que ha tenido historia de síncope, si es varón y si tiene antecedentes de algún episodio de taquicardia ventricular sostenida o no sostenida por el Holter, también tiene riesgo de muerte súbita. Los criterios ecocardiográficos son los siguientes. Cuando se le hace una ecocardiografía y el paciente tiene una fracción de eyección menor del 40%, también es predictor de muerte súbita. La presencia de aneurismas también es un predictor de muerte súbita. Los trastornos de motilidad también es un factor predictor de muerte súbita. Esto es muy importante porque la experiencia a mí me ha enseñado en estos 12 años que tengo de cardiólogo. Yo llevo seguimiento de muchos enfermos en el hospital y en la consulta particular, y a veces uno como médico no identifica predictores de muerte súbita. Y cuando acuerda, tiene la noticia de que falleció el enfermo. Entonces, hay cómo prever la muerte súbita. Hay drogas muy efectivas para prevenir la muerte súbita en la enfermedad de Chagas, así como la insuficiencia cardíaca. Una de esas drogas es la miodarona. Como los enfermos con Chagas tienen mucho riesgo de arritmias cardíacas, la miodarona es una droga que previene la muerte súbita. La espironolactona es también una droga que previene la muerte súbita. Y tercero, el implante de un marcapaso, cuando está bien indicado, también previene la muerte súbita, porque si yo tengo un paciente que tiene bradicardia, que viene por historia de mareos, algún episodio de síncope, lo examino y lo encuentro con bradicardia, le hago un electrocardiograma y tiene un bloqueo AV completo, si yo no le pongo marcapaso a ese paciente, en cualquier momento va a sufrir una muerte súbita cardíaca, se va a morir el enfermo. Y fue una muerte que yo la pude prevenir, porque implantándole un marcapaso yo pude prevenir la muerte súbita. Todo paciente con enfermedad de Chagas se necesita hacerle una ecografía cardíaca. La ecografía cardíaca me va a permitir valorar bien las cavidades cardíacas, me va a permitir saber cuánto es su fracción de eyección. Si la fracción de eyección del ventrículo izquierdo es menor del 40%, ese es un paciente que tiene mal pronóstico porque ese paciente está en insuficiencia cardíaca. Pero ya saben ustedes también que la ecocardiografía es fundamental para detectar, como en esta ecocardiografía, que se ve un aneurisma de la punta, un aneurisma del ápex. El aneurisma está muy asociado a muerte súbita cardíaca, accidente cerebrovascular, a arritmias y a insuficiencia cardíaca. Entonces la ecocardiografía es un examen fundamental en los pacientes con enfermedad de Chagas. Y finalmente, un poco de tratamiento antiparasitario, que ustedes no van a llegar a hacer tratamientos antiparasitarios en sus enfermos,
porque obviamente los pacientes que requieren tratamiento con parasiticidas son muy pocos. Solamente en algunos casos se indica que, por ejemplo, en Chagas congénito, un niño que vino de una madre serológicamente positiva, el pediatra, el neonatólogo, detectó que el niño nació con un Chagas congénito, a esos niños hay que hacerle tratamiento y eso lo hace el pediatra o el neonatólogo. Entonces, la única droga disponible para tratar la enfermedad de Chagas, el Chagas agudo en estos casos. Todo Chagas agudo necesita tratamiento, independientemente de la forma de transmisión. Es lo típico de los niños, la población que más necesita tratamiento con antiparasitario es los niños que nacen, los niños que han adquirido la infección por transmisión vertical. Segundo, un accidente de laboratorio por haber recibido una transfusión de sangre no compatible, que eso tiene que ser un accidente porque ahora los bancos controlan estrictamente la transfusión de sangre. Tercero, un paciente como el que mencioné anteriormente, que estaba en etapa crónica y que empieza con un VIH, por ejemplo, y hace una reactivación aguda de la enfermedad de Chagas. En esos casos también se trata. Entonces, la única droga disponible que tenemos es el benznidazol, que fue desarrollado por un laboratorio alemán, Roche, en el año 1974. La dosis que se da en los niños es de 7 miligramos por kilo peso por día, distribuido en 2 dosis y por 60 días. El benznidazol viene en tabletas de 100 miligramos y está contraindicado en la insuficiencia hepática e insuficiencia renal. Hay todo un protocolo para tratar el Chagas congénito, que cuando ustedes lleven la materia de ginecología, obstetricia y pediatría, el Ministerio de Salud tiene unas normas de manejo del Chagas congénito. De todas maneras es importante conocer lo que es el benznidazol. Hay muchos efectos colaterales que puede provocar el benznidazol, hasta algo muy grave que lo puede matar al enfermo, y es el síndrome de Stevens-Johnson, que es una forma grave de reacción alérgica. Entonces, no son medicamentos muy efectivos, pero en el Chagas agudo es donde más. Para Chagas crónico habitualmente no se utiliza, sino para Chagas agudo. Y lo importante es que cuando es un Chagas agudo por transmisión vertical, la probabilidad que el niño cure 100% no hay que dudarlo. Por eso por eso hay que hacer el tamizaje a toda mujer embarazada. Obviamente que la prevalencia del Chagas congénito no es muy alta, Dios gracias, no llega a superar el 2%. De 20 mujeres embarazadas serológicamente positivas, 2 pueden tener Chagas congénito. Ahora, hay otra cosa también muy importante. Si no se presentó en el primer embarazo, puede presentarlo en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Por eso, en todos los embarazos hay que hacer el tamizaje respectivo. ¿Cuáles son las indicaciones de tratamiento con el benznidazol? Todo paciente en fase aguda de la enfermedad, niños y adolescentes en fase indeterminada, es decir, aquellos pacientes menores de 40 años serológicamente positivos, que no tienen patología demostrable, o sea, no tienen nada en el electrocardiograma, son asintomáticos, radiográficamente normales, no tienen tampoco compromiso gastrointestinal. A esos pacientes se les hace tratamiento con benznidazol. La dosis en el adulto es 5 miligramos kilogramo peso por día durante 2 meses. En los niños se usa 7 miligramos por día. Pacientes adultos en fase indeterminada con forma cardíaca incipiente. Es decir, hay una tendencia a dar benznidazol a aquellos pacientes que son adultos, están en fase indeterminada y tienen un mínimo compromiso en el electrocardiograma. Puede ser un simple bloqueo completo de rama derecha o un hemibloqueo anterior superior, se pueden beneficiar. Particularmente yo hago tratamiento en esos casos
porque a veces uno se ve sometido a la presión de los enfermos. En todo paciente con Chagas agudo por accidente con material contaminado y en caso de ser donantes o receptores de trasplantes de órganos. Entonces, eso era lo que quería mostrarle en esta clase sobre la cardiopatía chagásica. Si hay alguna pregunta, ustedes me las pueden hacer. Muchas gracias.